Hola, bienvenidos al podcast del día de hoy. Continúo aquí desde la Municipalidad de Piedecuesta, en Santander, un pequeño parque, una pequeña finca que tengo aquí donde estoy construyendo los primeros senderos. Estoy aquí con mi pinta de agricultor. Se está en este momento, si escuchan allá al fondo, son los sprinkles que están regando los cafetales a esta hora. Bueno, les recuerdo los dos podcasts anteriores. Voy a hacer un resumen de los dos podcasts anteriores en donde estoy hablando acerca de cómo un hombre y una mujer deben tener una discusión, sobre todo direccionado al corazón del hombre. Voy con los puntos del podcast de hace dos podcasts. Dice, la mujer acumula los dolores y suele recordarlos en las discusiones. Cuando dejas a tu esposa sola, suele ella misma en sus pensamientos, ¿no? Rumiar y darle vueltas, y si la dejas mucho tiempo allí, cuando ella explote, cuando llegue el momento en que deba hablar, habrán muchas conjeturas que se han hecho realidad, muchos dolores que están acumulados. Por eso siempre digo que lo peor que puede pasar en un matrimonio es cuando las personas dejan de discutir, dejan de pelear. El otro día les decía en una predicación, cuando tú ves a una pareja discutir, ¿qué ves? ¿Una mala pareja? No necesariamente. A veces cuando uno ve a una pareja que está brava, que está pasando por momentos difíciles y que tiene una discusión, son una muy buena pareja, porque han decidido tener problemas pase lo que pase y solucionarlos y avanzar. Porque lo peor que pasa en un matrimonio es que se empieza a tener miedo a las discusiones y entonces se piensan cosas como, eso yo la dejo que haga lo que se le dé la gana. Eso sí es peligroso. Es que yo hace rato, yo sabe que mire, hágalo. No. Eso es lo peor que le puede pasar al matrimonio. Pero los sanos matrimonios tienen discusiones cada tanto. Sabe que tienen que pasar por ellos para arreglar sus diferencias. Las arreglan convenientemente y avanzan. Y aquí estamos aprendiendo cómo las debemos aprender convenientemente, cómo debemos resolverla. El siguiente punto que decía es que los hombres, por favor, escuchen calladamente mientras ese corazoncito adolorido se va vaciando. Es importante vaciar el corazón adolorido de nuestras esposas. Si no sabes a qué me estoy refiriendo, escucha los dos podcasts anteriores. Que mientras ella discute, ores pidiéndole al Espíritu Santo que te dé paciencia y tolerancia. Sobre todo tú, como cabeza de la relación, tienes que pedir paciencia y tolerancia. No reaccionar cuando seas acusado, ¿sí? Espera tu momento. No interrumpas las acusaciones, déjala que ella te acuse, déjale que suelte todo y no la interrumpas, porque ahí es donde va a empezar la discusión verdadera. Si vas a pedir perdón, no te justifiques. Hablábamos en el podcast pasado, uno pide perdón, se arrepiente y ya, no empieza a decir, pero es que, no. El verdadero arrepentimiento no tiene peros, ¿ok? El otro punto que hablábamos en el podcast pasado era no defenderse inmediatamente. No te trences ni te intereses en defenderte ya en el ahora. Deja que termine la conversación y luego explica, defiéndete. No es que te quedes callado ante todas las acusaciones, es que esperes tu momento para plantear tu defensa. Y bueno, vamos con los puntos del día de hoy. Saber cómo terminar la conversación. Eso es importante para todo buen líder de un matrimonio. Saber cómo terminar la conversación. Generalmente uno les dice, terminen en positivo. A ver, terminar una discusión no siempre termina cuando el problema se soluciona. A veces las discusiones terminan cuando los dos se cansan de discutir y se dan un tiempo para la contemplación, el pensamiento y para pensar un poquito en lo que ha pasado. Entonces puede ser que no nos pongamos de acuerdo, que aún tengamos diferencias, que aún estemos en etapa de negociación, porque todo se negocia en el matrimonio. Pero no intenten que es que no dejamos de discutir hasta que arreglemos el problema. No sé si me lo hayan escuchado, pero yo lo he dicho cuando me preguntan, ¿y cuándo termina una discusión? ¿Cuándo se debe terminar una discusión? Cuando la discusión esté llevando a una persona a dañar la dignidad de la otra persona. Cuando uno de los dos cónyuges está perdiendo la dignidad, deténganse inmediatamente. ¿Y cuándo se pierde la dignidad? Cuando ya le digo estúpido, cuando le digo te pareces a tu papá, cuando tú eres igualita a tu mamá, cuando usamos las palabras vulgares, cuando la rebajamos como madre, como mujer, cuando estamos tocando su físico para reírnos, cuando estamos causando heridas
que pasan por quitarle la dignidad a la otra persona, ahí uno se detiene. Entonces, como este punto es de saber cómo terminar la conversación, siempre les digo, terminen en positivo. Ok, no hemos arreglado el problema, pero te amo. Eres importante para mí. Estoy preocupado por la manera como últimamente nos estamos comportando, por lo que nos dijimos el otro día y porque ya llevamos quizá algunas discusiones sin poder encontrar luz en esto, pero quiero que sepas que estoy comprometido con buscar solución. Te amo mucho, eres la razón de mi vida y le vamos a encontrar solución a esto. La amabilidad, la educación, las buenas palabras, las buenas costumbres. Eso. Yo sé que mientras lo estoy diciendo, algunos dirán, ¿cómo uno puede terminar ahí? Claro que puede, claro que se puede. Que se puede porque, entre otras maneras, es la conclusión de esa oración que tú has tenido con el Espíritu Santo mientras has discutido con tu pareja. Como has estado constantemente con el Espíritu Santo, Señor, dame paciencia, ayúdame. Entonces buscas, mire, terminen siempre la conversación de modo positivo. Te amo, te respeto. ¿Ok? Siguiente punto. Es importante dejar un tiempo para la concientización mutua. O sea, un espacio en donde yo termino de discutir con mi esposa y busco aislarme, sentarme, pensar en lo que pasó, aprender de por qué llegué ahí. Porque uno generalmente llega ahí por una escala de pecados que va cometiendo y no se va deteniendo. Entonces es necesario encontrar en el eslabón de la cadena de ese pecado, en la cadena de ese pecado encontrarle el primer eslabón. ¿Cómo empezó el problema? ¿Qué pasó? ¿Qué libertades te diste? ¿Qué no corregiste cuando lo dijiste o qué no corregiste del cónyuge? ¿Cuál fue el primer paso? ¿Por qué terminó el problema llevándose a ese tenor y a esa dificultad si empezó por una bobada? Porque sí es importante que uno en esa cadena de pecados que ha cometido, uno detecte el primer eslabón, siempre va a encontrar ese primer eslabón y la próxima vez que suceda vamos a poder desactivar el siguiente problema. Por ejemplo, una mala respuesta. Le diste una mala respuesta a tu esposa, pero no pediste perdón. Te diste cuenta que eso estuvo mal, que ella se enojó por eso y tú pensaste en ese momento, ella se enoja por unas bobadas y lo dejaste ahí y ya te diste cuenta que para ti era una bobada. En el mundo femenino, no. Hay cosas que en el mundo masculino son una bobada, son una tontera, porque usted, no sé si a usted le dé por pensar lo mismo que muchas veces yo pienso. ¿Qué pienso? Aya Smith pelea por unas tonteras. Sí. En el mundo femenino esas tonteras tienen mucho valor, son dolorosas, porque muchas de ellas están dadas en un momento donde la mujer está susceptible emocionalmente y ya saben ustedes que las mujeres pasan por periodos de susceptibilidad sentimental y quizá uno en ese momento la regó, dijo algo que no debe decir y como uno es hombre dice, ay, pero ya se le va a pasar, es una bobada. No, resulta que no. Si aprendes a encontrar esos detonantes que hacen que se activen los problemas y las discusiones con tu esposa, vas a aprender a evitarlos. O sea, ya sé que soy susceptible a decir tonteras que hacen que ella se enoje demasiado. Entonces, la próxima vez que salga de mi boca algo que me parece tonto, inmediatamente voy a corregir, me voy a girar, la voy a mirar a los ojos y dije, perdón, amor, esto que acabo de decir es tonto, discúlpame. Porque ya sé que si no lo hago, esto va a ir increciendo hasta que nos lleve a un problema superior. Así que, le repito este punto, deje un tiempo para la concientización mutua. Que usted vaya y analice el problema, cómo empezó, cómo se desarrolló, cuánto duró, qué se compromete usted con su cónyuge y con Dios a hacer la próxima vez que se susciten esos inconvenientes. Y eso le va a ayudar en las siguientes problemáticas, por lo menos a evitarlas. Bueno, ya llegué a 9 minutos en este podcast, ya me tengo, ahí todavía hay más, ¿no? O sea, todavía tengo que seguir contando algunos puntos más que tengo acerca de la manera como uno resuelve los problemas con la esposa. Desde aquí, se llama Finca El Shaddai, le decimos El Shaddai aquí internamente, en Piedecuesta, mientras riego mis maticas, siembro y pongo arbolitos y empiezo, no estoy terminando, estoy empezando los senderos. Pues les agradezco a ustedes que hayan escuchado este podcast, gracias a todos los que nos colaboran, ya les he dicho, que estamos construyendo, sembrando el cafecito, la cosa, y con el dinerito que va quedando del trabajo del señor José Ordóñez, pues ahí voy cercando, poniendo zunglias y haciendo. Y hay gente que de buen corazón que dice,
voy a sembrarle algo para los árboles a José. Entonces, si quieres hacerlo y quieres colaborarnos, si quieres apoyar esta obra que algún día se va a hacer realidad, entonces ahí joseordonezcristiano.com, al lado del botón de podcast, donde ya hay como 190 capítulos, está el botón de donaciones. Y gracias a todos aquellos que nos apoyan. Bueno, que Dios me los bendiga. Gracias por estar siempre ahí pendiente, calificando convenientemente este podcast. Chao.